¿Cómo están, estudiantes? Bienvenidos a su unidad número 2, sección número 1. A continuación, hablaremos sobre la fecundación de reproducción en los seres vivos. La reproducción de los seres vivos tiene como objetivo dejar una descendencia para que pueda perpetuar la especie. Los organismos han desarrollado diferentes mecanismos para reproducir y conservarse y contrarrestar a lo que es la extinción, ya que se presenta cuando desaparece todos los individuos de una determinada especie o en la reproducción sexual existe uno o más individuos del mismo género. La reproducción es una de las funciones básicas para la vida, en la que una especie es capaz de generar nuevos individuos con las mismas características. Estos organismos logran ser idénticos o similares a los de sus progenitores en cuanto a sus estructuras, sus funciones y su ciclo de vida. Por ejemplo, las bacterias han desarrollado mecanismos de reproducción, lo cual les permite generar millones de individuos idénticos a partir de una célula. Por otra parte, los hongos han implementado la estrategia entre las cuales se encuentran en formación de cuerpos fructíferos, ya que son estructurados e involucrados en la generación de las células reproductivas. En otra instancia, las plantas han producido flores muy variadas para atraer los polinizadores y así potenciar su reproducción. También han creado resistencia a condiciones ambientales, ya que esto asegura su permanencia y su descendencia dentro del hábitat en el que se encuentre. Por otro ámbito, los animales utilizan técnicas para aumentar la probabilidad de reproducirse y lograr dejar descendencia, como por ejemplo el estructuro de las llamativas que traen a su pareja, es decir, las especies llegan a conquistar a sus parejas por medio de movimientos, estímulos, por medio de su color, su pelaje e incluso de su apariencia. Esto hace que ellos tengan muchas más probabilidades de reproducirse y dejar una descendencia. En cuanto a lo que es esta descendencia, se encuentra enmarcada dentro de un material genético. Este es el que involucra la reproducción. El paso del material genético a las siguientes generaciones para lograr perpetuar su especie se encuentra en cada una de las células existentes dentro del planeta Tierra y está compuesto por el ácido desoxirribonucleico, que es una macromolécula que se encuentran dentro de los cromosomas para la formación necesaria del nuevo individuo, ya que se genere y pueda llevar a cabo sus funciones y se adapte dentro de su entorno. El ADN y las siguientes generaciones. La mayor parte del ADN se encuentra en el núcleo celular. Este se origina y toma forma de cromosoma y cada especie se caracteriza por tener un número específico de cromosomas. Estas células llegan a ser somáticas, ya que es decir, que se forman en el cuerpo y se reproducen por el mecanismo como la mitosis. En cambio, las células sexuales o gametos se producen mediante el proceso conocido como la meiosis, ya que tienen un solo juego de cromosomas y son llamadas aloploides. En tanto, lo que es la reproducción sexual, la reproducción asexual tiene una diferencia muy grande que la reproducción sexual. La reproducción asexual es el proceso en el que se generan organismos idénticos a los de sus progenitores, sin necesidad de que dos individuos de la misma especie logren aparearse. Por lo general, quienes presentan una reproducción asexual tienen la capacidad de reproducir en manera de descendencia y logran tener características similares en grandes cantidades, como lo sucede con las bacterias que se reproducen a nivel masivo. A esto le llamamos reproducción asexual. Por otra instancia, la reproducción sexual es el acto que se lleva a cabo por un macho y una hembra original. Entonces, estos hacen el acto del coito, mejor conocido como la reproducción sexual, en donde fecundan a un nuevo ser, generando vida. Esta se la conoce como reproducción sexual.
Dentro de esta reproducción sexual existen mecanismos de reproducción, donde el ser humano se reproduce sexualmente cuando realiza la fertilización del óvulo con el espermatozoide. En los varones, el gameto masculino es el espermatozoide producido dentro de los testículos. Algunos animales que se reproducen sexualmente han tenido que desarrollar ciertas características morfológicas para lograr atraer así a su pareja y formar lo que es el apareamiento. Los seres vivos tienen mecanismos de reproducción, ya que diferentes mecanismos en los cuales pueden incurrir lo que es el intercambio de material genético, es decir, que presentan una reproducción sexual o asexual, debido a que respectivamente se encuentran dentro de dos categorías de reproducción, ya que existen diversas estrategias. Los organismos han desarrollado para poder aumentar su probabilidad de permanencia dentro de lo que es el ecosistema o el medio ambiente a través de su legado, dejando continuidad a lo que es una descendencia. En ello, la reproducción sexual involucra una recombinación de material genético, ya que por medio de la unión de los gametos, la reproducción sexual es común en hongos, en plantas, en animales, ya que son organismos con un ciclo de vida relativamente largos. Los aparatos reproductores dan la importancia en la reproducción sexual para los seres vivos, ya que estos han invertido mucha energía en generar estructuras especializadas para lograr producir los gametos y llevar a cabo lo que es la fecundación. Esta estructura se la conoce como aparatos reproductores masculinos y femeninos en diferentes individuos. Aquellas que poseen en individuos distintos se los conoce como diocasas, ya que mientras ellos tienen tipos de aparatos reproductores en un mismo individuo, se lo conoce como especies mónicas o hermafroditas. La gametosis habla de las células sexuales que se originan en los gametos por meiosis a través de un proceso llamado gametogénesis, ya que tiene lugar a que al interior de las gonadas, es decir, se presenta en los testículos del macho como espermatogénesis y en los ovarios como en las hembras, como lo que es la ovogénesis. En estos casos, los vertebrados logran recurrir a lo que son los gametos y se los conoce como espermatozoides con la célula sexual masculina y a los óvulos con la célula sexual femenina. La reproducción asexual es la forma más sencilla de generar organismos similares o semejantes, porque para aquello se requiere un único parental, es decir, con que exista un individuo puede reproducirse de manera masiva. A esto lo conocemos como una reproducción asexual, ya que esta se basa en la división de un individuo o más partes y cual da origen a esto a un nuevo ser. La clasificación de los ciclos de vida menciona que la porción o proporción del ciclo de vida que llegue a gastar un organismo en un estado puede ser aloploide o diploide, que esto lo permite clasificar los ciclos de la vida de la siguiente manera. El ciclo de la vida diploide habla de que es común en animales, ya que pasan la mayor parte de su vida en un estado diploide y que durante un corto tiempo se presta a un estado aliploide. Por otra instancia, el ciclo de vida haploide corresponde a que los organismos pasan la mayoría de su vida en un estado haploide, como es el caso de los protistas. Los organismos del ciclo haploide producen células sexuales iguales y se fusionan y forman lo que es el cigoto diploide, lo cual inmediatamente entra en meiosis y luego logra producir lo que son las células aloploides. En cuanto al ciclo de la vida con alternativa a generaciones o aloploide, este ciclo presenta periodos largos, tanto en el estado diploide como en el estado aloploide. Los organismos adultos diploides logran producir lo que es la meiosis por medio de las células haploides, ya que pueden originar organismos adultos también haploides
sin necesidad de la reproducción sexual. Estos últimos son en algún momento de su vida llegan a producir lo que son los gametos sin meiosis, ya que al fusionarse darán origen a organismos diploides nuevamente. Así, la alternación de la generación es muy común en lo que son las plantas y los helechos, brindando así una nueva cadena genética hereditaria al ser que viene en camino o al ser humano que se encuentra en etapa de nacimiento, enmarcando así los genes más relativos parecidos a su ancestro común. Muy bien, queridos estudiantes, esto por la sección del día de hoy. Nos vemos muy pronto.